Bien, ¿cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches con todos. Bien, el día de hoy he querido compartir con todos ustedes pues esta pequeña charla acerca de el perdón, ¿no? El perdón desde el punto de vista del espiritismo, que es lo que tratamos, y en general, ¿no? En general, desde el punto de vista, cualquier punto de vista que nosotros querramos verlo, el perdón es algo muy importante y muy beneficioso para la tranquilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Esta pequeña charla quería compartirles acerca de algunos pasajes que he podido leer del Evangelio, ¿no? De según el Espiritismo, y también de un libro titulado justamente El Perdón, que hace un tiempo leí de un medium, Nelson Moraes, que nos da muchos pasajes acerca de cómo practicar, qué beneficios tiene el saber perdonar, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco acerca de lo que nos trae el Evangelio, ¿no? Según el Espiritismo, el capítulo 10 del Evangelio, bienaventurados los misericordiosos, pues el perdón es parte de la misericordia que debemos tener cada uno de nosotros. Consiste en el olvido y el perdón de las ofensas, es que nos dice eh, el Evangelio, ¿no? Y es muy importante saber que el odio y el rencor, pues denotan un alma sin elevación de grandeza, pues el olvido de las ofensas es propio de las almas elevadas que están fuera del alcance del mal que se les quiere hacer, ¿no? Entonces, recordemos siempre, así que si alguna vez nos han hecho algún tipo de daño, algo que nos pueda haber causado pues un mal, recordemos que guardar el odio y el rencor hacia esas personas, pues nos afecta más a nosotros mismos, nos trae más eh, el, ¿no? Algo que nos pueda causar daño a nuestra propia alma, a nuestro espíritu, guardando rencor. Entonces, por eso es muy importante practicar siempre el perdón, ¿no? Y eso denota pues, parte de la misericordia que nosotros debemos tener contra esos hermanos que en algún momento, pues por cualquiera fuera las razones, pues trataron o nos hicieron algún tipo de daño, ¿no? Entonces, y el perdón que debemos tener, el Evangelio nos dice, pues, que hay diferentes formas, ¿no? De perdonar, principalmente dos, ¿no? Dos formas de perdonar que la cual nos habla el Evangelio. Uno de ellos es el perdón de corazón y el otro es el perdón de boca y que muchas veces hemos podido ver, ¿no? A muchas personas de repente que dicen perdonar, pero en el fondo no lo hacen, ¿no? Entonces, el primer caso que nos habla el Evangelio es el perdón de corazón, que este es el más grande y noble, ¿verdad? Verdaderamente generoso, dice, ¿no? Y sin segundas intenciones, ¿no? Que maneja con delicadeza el amor propio, la susceptibilidad del adversario, aunque este último tuviera toda la culpa, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos pudieran ser responsables de las cosas que nos hacen, del daño que nos pudieran haber causado, pues este primer tipo de perdón del cual nos habla el Evangelio, el perdón de corazón, es el más importante, más noble, es más grande y que realmente nos va a traer calma a nuestro espíritu, porque no buscamos ningún tipo de resarcimiento, ningún tipo de venganza, y simplemente estamos dejando atrás pues, ese daño o esas malas actitudes que tuvieron con nosotros, ¿no? Y a pesar de que realmente lo hicieron, pues no estamos juzgando esas acciones, ¿no? Es el verdadero perdón, dice, ¿no? El perdón cristiano es aquel que echa un velo sobre el pasado, ¿no? El único que os será tomado en cuenta porque Dios no se contenta con las apariencias, ¿no? Sondea al fondo de los corazones y los pensamientos más secretos que podamos tener. No se contenta con palabras y vanos simulacros, ¿no? El olvido completo y absoluto de las ofensas es propio de almas grandes. El rencor siempre es una señal de bajeza y de inferioridad. Entonces no debemos mantener rencor hacia esas personas o a esos hermanos. Pueden ser encarnados, también pueden ser desencarnados, que nos puedan estar haciendo daño o nos han hecho algún daño en algún momento o alguna mala acción sobre nosotros. No debemos guardar rencor, ya que esto, más que perjudicarlos a ellos, nos perjudica a nosotros mismos en nuestro pensamiento. Entonces, y el verdadero perdón es justamente dejar atrás eso, ¿no? El Evangelio lo dice de olvidar las ofensas, olvidar por completo y dejar todo en el pasado. Yo podría decir algo más sobre eso. Muchas veces, a veces no olvidamos, dicen, no, uno no olvida, pero yo aprendí que parte del perdón es simplemente dejar atrás, ¿no? Lo que pasó,
el daño que tuvieron, y que mi compromiso y mi promesa es que no vuelva a tomar eso, esa acción o esa mala acción, pues para poder hacerte daño o perjudicarte en algún momento, simplemente dejarlo pasar, y ese es el verdadero perdón de corazón que nos habla el Evangelio, ¿no? Y porque, y eso está en nuestros propios corazones y en nuestros propios pensamientos, que Dios nos los puede ver en cada uno de nosotros, ¿no? Y los espíritus elevados, los buenos espíritus elevados también lo pueden ver. No podemos ocultar nuestros pensamientos a Dios, y cuando realmente perdonamos debemos hacerlo de corazón, sin tener segundas intenciones, sin estar pensando, ¿no?, hacia nuestro interior que no va a ser así. Entonces, eso no es un verdadero perdón, y debemos eliminar todo tipo de rencor de nuestros corazones, porque eso es señal de un espíritu que no está siendo elevado, o que no está, o que es inferior en su evolución en espiritual, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta. Entonces no olvidemos que el verdadero perdón se reconoce en los actos mucho más que en las palabras, ¿no? Es decir, a alguien te perdono simplemente de palabra no es suficiente, sino realmente sentirlo así, y que nuestros actos, que nuestra forma de conducirnos, de comportarnos, de actuar, pues realmente sea de no tener rencor, de no buscar venganza, de olvidar simplemente las acciones que pudieron tomar para con nosotros en algún momento, ¿no? Entonces, y el segundo tipo de perdón que nos habla, el perdón de boca, dice, es cuando el ofendido o aquel que cree estarlo impone al otro condiciones humillantes y a hacer sentir el peso de un perdón, ¿no? Es decir, condicionar a alguien para perdonarlo, ¿no? Entonces, eso no es un verdadero perdón. Nos habla el Evangelio que simplemente lo hacemos de boca, ¿no? Y que irrita en vez de calmar, ¿no? Puede ponerlo más exasperante a la otra persona, el condicionarlo para darle un perdón, ¿no? Entonces, y si le tiende la mano, no es por benevolencia, sino por ostentación, a fin de poder decir a todo el mundo, oye, mira, soy generoso, lo estoy perdonando. Entonces, eso no es un verdadero perdón, ¿no? Hacerlo para poder sentir ¿no?, de otras personas, justamente, ¿no?, una llamada de atención o algo que querer ostentar, ¿no? Entonces, en esas circunstancias es imposible que la reconciliación sea sincera de una u otra parte, ¿no? Entonces, no está, no es la generosidad de uno de los modos de satisfacer el orgullo, ¿no? Entonces, es importante que no debemos practicar este tipo de perdón, que nos habla el Evangelio. El perdón de boca es simplemente algo que se queda ahí y no es realmente un verdadero perdón, ¿no? En toda contienda, el que se manifiesta eh, ¿no?, más conciliador, el que prueba más desinterés, más caridad y más verdadera grandeza del alma, ese se captará siempre la simpatía de las personas imparciales, ¿no? Entonces, muchas personas dicen que perdonan a su adversario, mientras que interiormente experimentan un placer secreto, ¿no?, dice, del mal que les sucede, diciendo que, ¿no?, sí, esto es lo que se merece en algunos casos, ¿no? Otros dicen, yo perdono, y después añaden o están pensando, pero no me reconciliaré nunca. Entonces, eso tampoco no es un verdadero perdón, ¿no? Entonces, no lo volveré a ver en mi vida, otras veces dicen, ¿no? Entonces, ese segundo tipo de perdón, el perdón de boca, no es el verdadero perdón. El primero que vimos, el perdón de corazón, es simplemente realmente perdonar de nuestro corazón, sin que en el futuro podamos tomar alguna represalia, alguna acción contra otras personas. Más bien, por el contrario, deseamos que esa persona le vaya bien, ¿no? Y que pueda darse cuenta de sus acciones para que pueda también mejorar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, lo que nos habla el Evangelio acerca del perdón. ¿Y qué nos dice acerca también de cuántas veces debo perdonar, ¿no? Muchas veces alguien nos hace un daño, alguien nos tiene malas acciones sobre nosotros y nos pide perdón y perdonamos y está bien, olvidamos, pero nuevamente lo vuelven a hacer, y decimos, y a veces uno puede cansarse de eso. Entonces, el Evangelio nos dice que, y justamente con las palabras de Jesús, dice que, ¿no?, tú perdonarás, pero sin límites, dice, ¿no? Tú perdonarás siempre que ofensa te sea hecha. Tú enseñarás a tus hermanos ese olvido de sí mismo que le hace invulnerable contra el ataque. Los malos procederes y las injurias
Tú serás benigno y humilde de corazón, no midiendo nunca tu mansedumbre. Tú harás, en fin, lo que desee que el Padre Celeste haga por ti. No tiene el que perdonarte muy a menudo, y, y cuántas, ¿no? Y cuenta acaso el número de veces de perdón que desciendes o que borra tu falta. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Nosotros muchas veces también, a veces tenemos algo que nos perdonen y a veces pedimos a Dios que nos perdonen por algunas acciones que hemos cometido, y son muchas veces lo que lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces queremos que se nos perdone a nosotros mismos? Entonces, si queremos que Dios nos perdone siempre, nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro prójimo. Y eso es lo que nos dice, ¿no? En las palabras de Jesús, cuando le preguntan, ¿no? Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? Y le dice, te debe perdonar, ¿no? ¿Acaso 7 veces? ¿No? Y Jesús le responde que debes perdonar 70 veces, 7 veces, ¿no? Y eso no quiere decir que es un número finito, sino lo que nos dice el mensaje es que debemos perdonar sin límites, cada vez que alguna ofensa se nos haya hecho. Entonces dice, no olvidar nunca que tanto en palabras como en acciones, el perdón de las injurias, de las ofensas, no debe ser una palabra vana, ¿no? Hay que olvidar el mal que les han podido hacer y no piensen sino en una cosa, que el bien que puedan hacer. Entonces, cada uno debemos pensar siempre en el bien que podemos hacer a otras personas, a pesar de que otras personas puedan hacernos algún tipo de daño o malas acciones, ¿no? Dice, el que ha entrado en este camino no debe separarse de él, ni con el pensamiento, porque son responsables de vuestros pensamientos que Dios conoce. Dios conoce todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. Si a veces hacemos alguna cosa y pensamos otra totalmente contraria, Dios lo conoce y debemos ser siempre consecuentes lo que decimos con lo que hacemos. Hagan pues que estén despojados de todo sentimiento de rencor. No debemos tener rencor sobre otras personas. Dios sabe lo que mora en el fondo de nuestros corazones, de cada uno de nosotros. Feliz pues aquel que todos los días puede dormirse diciendo, nada tengo contra mi prójimo. Es un mensaje de Simeón Burdock de 1862, que está justamente en el Evangelio, en el capítulo 10. Aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Por qué el perdón? ¿Por qué debemos perdonar? Bien, la gran mayoría de los hombres aún continúa ignorante de su real naturaleza y de la verdadera finalidad de la vida. Entonces, muchas veces nuestras acciones nos llevan, ¿no? Justamente a tener malas actitudes o actuar contra otras personas, contra nuestro prójimo de alguna u otra manera. Y muchas veces esto es por ignorancia de lo que realmente no tenemos realmente la misión de vida que nosotros estamos aquí y que nos enseña el espiritismo, ¿no? Y esa es la ignorancia que contribuye al aumento justamente pues de la criminalidad o de las malas acciones que tienen las personas y el crecimiento constante de la población que, bueno, menciona, dice, no, carcelaria en el mundo, pero en realidad yo diría de la población que en realidad actúa de mala forma, de mala manera, o actúa contra otras personas, ¿no? Haciendo daño. Entonces, si analizáramos el problema, o este problema en sí, es en una forma más profunda, vemos que podemos percibir en verdad que no existen estas malas personas, ¿no? Sino que son dos tipos de víctimas de la ignorancia, ¿no? De la ignorancia. Y una víctima, le llama a este libro, una víctima activa, ¿no? Es decir, las personas violentas, los deshonestos, los corruptos, los criminales, o las personas que actúan mal y que hacen daño a otras personas, ¿no? A toda su suerte, son víctimas de su propia ignorancia, de lo que, ¿no? Víctimas activas le llaman, porque estas serán juzgados justamente por la misma ley de la naturaleza que decía el espiritismo, la ley de causa y efecto, pues de la propia conciencia, donde el remordimiento los condenará a duras penas que podrán representar muchos años de sufrimiento, incluso siglos menciona, ¿no? Como víctimas de la violencia que usaron, hoy pues rescaten sus crímenes en el futuro. Ellos en el futuro pues van a poder, uno cuando hace daño a alguien, pues por la ley de causa y efecto, pues ese mismo daño lo vamos a recibir en algún momento, ya sea en esta o en siguientes existencias.
¿no? Entonces, es una víctima activa de la ignorancia que tiene de la ley justamente de causa y efecto. Y muchas veces pensamos, pues, ¿no? ¿Por qué nos pasan algunas cosas, algunos pesares? Y eso es la segunda parte de esta ignorancia de estas personas, pues de la víctima pasiva, ¿no? Llamemos aquellos que sufren actualmente la violencia, aquellos que sufren los perjuicios, ya sea morales, materiales, físicos, ¿no? Aquellas personas que les hacen daño en esta vida. Entonces, estas son las otras víctimas, las víctimas pasivas, que probablemente son los criminales o las personas o las malas acciones, las personas que en vidas anteriores tomaron justamente estas acciones negativas contra otras personas y retornaron a este mundo, en esta existencia, pues para rescatar la conciencia atormentada de estos acciones, de estos crímenes cometidos en encarnaciones pasadas, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos, ¿no? Y a veces nos preguntamos de por qué me está pasando tal cosa, por qué sufro tanto, por qué tengo estos pesares, eh, y, y el espiritismo nos enseña, ¿no? Con la ley de causa y efecto, pues pueden ser cosas que yo estoy teniendo como consecuencia de acciones que pude haber hecho en vidas anteriores, ¿no? Y actualmente las estoy pasando. Entonces, como víctimas, hoy retornamos, ¿no? Retornarán al mundo espiritual aliviados de su conciencia. Y si nosotros aceptamos estas acciones, pero a la vez también perdonamos, encaminamos bien estas acciones sin tener rencor, sin tener venganza. Entonces, estamos avanzando un poco más en nuestra evolución espiritual, ¿no? Y que más adelante, pues, en otras vidas, ¿no? En el futuro, pues, nuestro espíritu va a ir aún avanzando en su evolución espiritual, siendo mejores personas, mejores espíritus, más evolucionados. Eso es importante. Es por eso es importante del perdón, porque por lo contrario, ¿no? Si pasamos todos estos pesares, nos hacen daño y a la vez nosotros queremos tomar venganza, tomar acción, guardar rencor, entonces no estamos aprendiendo y no estamos siendo buenos espíritas o evolucionando en nuestra vida espiritual, ¿no? Que es infinita. Bien, entonces, analizando estas dos situaciones, se percibe que el ser humano en cualquier circunstancia es siempre una víctima de sí mismo y de su ignorancia, ¿no? Además de eso, el mal que practica acaba sirviendo a los propósitos divinos en el cumplimiento de las leyes sabias y justas que sancionan a los criminales de antes a través de los criminales de hoy, ¿no? Todos son dignos de nuestra comprensión. Entonces, aquí entendemos que no existen culpables en realidad, simplemente es una ley de la naturaleza, una ley sabia, en la cual pues simplemente las personas que cometieron daños en el pasado, pues en esta vida están justamente resarciendo esas malas acciones por la ley de causa y efecto a través de otras que pudieron haber realizado, ¿no? Y es importante, este es el motivo del por qué debemos perdonar, porque nos ayuda a nuestro adelantamiento espiritual y no estar pues dando ciclos y ciclos de vidas que sin aprender y sin evolucionar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esa importancia para poder aplicar siempre el perdón, ¿no? Es por ese motivo, dice que jamás debemos juzgar o condenar a nadie. Tal vez los errores que acusamos en nuestro prójimo sean aquellos que más practicamos en el pasado. Hoy entendemos por qué Jesús desafió a la turba codiciosa por la condenación, ¿no? Afirmando, dice, que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces, y ahí se hablaba de quien no tenga pecado en el espíritu, quien no haya cometido las malas acciones contra el prójimo, ya sea en esa vida o en vidas anteriores. Todos venimos siempre arrastrando pues alguna mala acción contra nuestro prójimo, algo que hicimos mal y que en esta vida pues tuvimos que pagar alguna de estas acciones y que estamos pues adelantándonos a nuestra evolución con el perdón de las injurias, con el perdón de estas acciones. ¿Bien? Entonces las personas habituadas al perdón sufren menos que las que se dejan envolver por la idea de que perdonar irrestrictamente es abdicar a los propios derechos supuestamente conferidos por las leyes humanas, ¿no? Entonces, con eso se arrastran durante una vida batallando mental o jurídicamente en una lucha estéril
que culminará solamente con perdedores delante de las leyes de la naturaleza. Entonces, muchas veces hay personas que les hacen un daño e inclusive llegan a juicios y están, ¿no? Batallando y batallando por el rencor que puedan tener sin perdonar, y esto pues no les va a llegar a ningún bien, y por las leyes de la naturaleza simplemente, ¿no? Este rencor nos va a llevar a repetir nuevamente las mismas acciones para ver si algún momento llegamos a aprender y llegamos a perdonar. Entonces es importante que estamos con el conocimiento que estamos adquiriendo ahora, podamos perdonar estas acciones que tenemos o ¿no? A veces injusticias que podamos sentir por parte de otras personas. Bien, entonces ya hemos hablado acerca de lo que es el porqué del perdón, qué beneficios, ¿no? Ya que es muy beneficioso perdonar, sobre todo para nosotros mismos, que podemos tener, que podemos otorgar el perdón a alguien, ¿no? Entonces el perdonar es siempre una prueba de sabiduría, dice, ¿no? Es una actitud noble y al mismo tiempo profiláctica, pues al perdonar a aquellos que erróneamente denominamos nuestros enemigos, estamos liberándonos de serias complicaciones de salud y al mismo tiempo consolidando la alegría de vivir en paz con la vida y con todos los que nos rodean. El perdón te libera de la carga emocional de tu pasado, de tu presente, del rencor, y uno vive tranquilo, sin ningún tipo de molestias, y eso como consecuencia viene un beneficio hasta nuestra propia salud. Muchas veces nos preguntamos, a veces adolecemos físicamente de alguna enfermedad, de algo, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque a veces vivimos con rencor, vivimos manteniendo rencor a alguien, estamos, ¿no? Llenos de cólera, y eso pues con el tiempo en el fondo se transforma en dolencias físicas que nos puede afectar nuestra salud, y está comprobado de que esto también, el perdón, nos alivia a estar en paz con nosotros mismos, y eso nos ayuda a mejorar nuestra propia salud física también. Entonces es un gran beneficio practicar el perdón. Nos volvemos más simpáticos, más alegres, más optimistas, aptos para disfrutar el éxito de todas nuestras manifestaciones, ¿no? Y cuando adoptamos el perdón en nuestros corazones, nos estamos desvinculando de la faja vibratoria por donde circulan las emanaciones mentales de inteligencias dedicadas al mal. Entonces nos alejamos de esos malos espíritus, espíritus bajos de repente que quieren influir sobre nosotros o a los obsesores. Si practicamos el perdón, estamos en paz, estamos en alegría, y lo que vamos a traer hacia nosotros son esos buenos espíritus, nuestros espíritus guías, que nos van a guiar siempre por el camino del bien, de estar en paz con nosotros mismos y de adquirir paz siempre hacia nuestro alrededor, ¿no? Este es el primero de una serie de beneficios de la cual la actitud de perdón nos proporciona a nosotros mismos. Entonces, no pensemos que el darle perdón es otorgar un beneficio a alguien más. Sí, si lo perdonamos a alguien, pues por la acción estamos haciendo que esa persona se alivie de repente, esté tranquila por el mal que nos hizo, ¿no? Porque no vamos a tomar ningún tipo de venganza, pero el mayor beneficio lo tenemos nosotros mismos, porque nos trae tranquilidad, nos trae paz a nuestros corazones, a nuestro espíritu, para poder estar tranquilos y estar también bien de salud, ¿no? Aun cuando somos calumniados y heridos injustamente, es de buen sentido optar por el perdón. Entre tanto, dice, perdonar no significa convivir o sentir cariño por los que nos hicieron daño, ¿no? Por nuestros adversarios también. Dice, es una postura íntima que debemos asumir comprendiendo la ignorancia de aquellos que aún no alcanzaron el grado de nuestra comprensión. Es como perdonar a los niños por sus travesuras, ¿no? Por sus propias, de su infancia, porque a veces desconocen, no conocen esas leyes de la naturaleza, el objetivo del perdón, o de esa doctrina del espiritismo que nos ayuda a comprender los sentidos, el sentido de la vida. Entonces, si nos hacen algún daño, perdonarles es como estar perdonando a aquellos niños que por desconocimiento pues puedan cometer algunas de estas acciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante, es parte del beneficio que nos trae el perdón. ¿Y cómo debemos practicar el perdón? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo poder practicar el perdón, si es que a veces nos es difícil de repente perdonar, a veces pensamos, no, pero esa persona me ha hecho mucho daño, yo no quiero acercarme a él, no quiero hablarle, ¿no? Pero
en realidad eso nos va a traer mayor tranquilidad y mayor paz a nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo practicamos el perdón? Dice, ¿no? ¿Qué hacer cuando la vida nos coloca frente a personas que son difíciles para una convivencia armoniosa? Inclusive, a veces los podemos encontrar en a nuestra propia casa, ¿no? Conviviendo con nosotros. Tantas personas, a veces en la figura de un hermano o hermana, cuñado, suegro, suegra, a veces no nos llevamos tan bien o no se llevan tan bien, ¿no? Hasta el mismo padre o madre que puedan tener esas acciones, ¿no? Colegas de trabajo, profesores, inclusive en cualquier entorno en donde nos desarrollemos, nos desenvolvemos, podemos encontrar personas a quienes son nos pueden haber hecho alguna acción, alguna mala acción, ¿no? O algún daño contra nosotros. Entonces, ¿cómo podemos convivir con esto? Entonces, una de las formas más inteligentes y eficaces para lidiar con ese problema fue comprobada en la práctica, y este libro que leí hace un tiempo, El perdón, de Nelson Moraes, que fue orientado por el espíritu Aulus, nos habla de formas prácticas de cómo podemos practicar el perdón, ¿no? Y dice, acá les voy a contar, a partir de aquí vamos a ver algunos pasajes del libro que cuentan los casos que se pudieron dar, que nos explica cómo podemos practicar el perdón. Dice, mi hijo empezó a trabajar cuando tenía un poco más de 14 años. Esta habla del hijo de Nelson Moraes, ¿no? Dice, en la empresa donde trabajaba, su jefe era una mujer que lo trataba de forma ruda, dice. No perdía oportunidad de humillarlo después de casi un año de difícil convivencia, ¿no? En el trabajo. Dice, un día yo lo sorprendí llorando en su cuarto. Dice, ¿no? Preocupado le pregunté qué le estaba sucediendo. Fue cuando me enteré de su problema. Juntos hicimos una oración e inspirado le transmití la siguiente orientación. Entonces aquí va a ver qué es lo que le dijo, le recomendó para poder practicar el perdón. Dice, hijo mío, todas las noches al acostarse, imagine que está viendo a la señora frente a usted. Después después converse mentalmente con ella. Dígale que usted la ama mucho. Pídale que le perdone por algún mal que usted le haya hecho en otras vidas. Procure, a través del pensamiento, abrazarla cariñosamente. Haga eso todos los días y usted verá que esa señora se va a transformar en su mejor amiga dentro de la empresa. Entonces le da esta recomendación, es una práctica de cómo de repente otorgar perdón. A veces pensamos, ¿no? Y a veces nos encontramos con personas que nos tratan rudamente, nunca les hemos hecho nada, incluso de repente no la conocimos en esta vida anteriormente y ya sentimos ese tipo de rechazo o de mala vibración y sin ninguna razón. Entonces, de repente había algo que de repente nosotros hicimos en el pasado, en otras vidas, y nuestro espíritu lo reconoce, o su espíritu lo reconoce, por eso ese rechazo. Y esta es una forma de practicar ese perdón con el espíritu, sobre todo de vidas pasadas, ¿no? Entonces, diariamente, todas las noches, le recomienda que la mentalice a la señora, que le diga que le ama mucho, que a su espíritu, que le pida perdón por el mal que le hizo de repente en otras vidas anteriores, y en pensamiento, abrazarla cariñosamente, darle ese cariño, ¿no? Entonces, eso hace que mentalmente los espíritus se reencuentren y se reconcilien entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Dice, después de esa recomendación, después de algunos meses de esos ejercicios, realmente la señora se transformó en su mejor amiga. Dice, gracias a ella, hoy, después de 15 años, él ocupa un cargo muy importante dentro de la empresa. Bien, entonces, aquí lo que hubo fue un perdón de repente de los espíritus, ¿no? De lo que se pudieron haber hecho en vidas anteriores, que en esta vida tal vez no se conocieron o no sabían por qué. Sin embargo, los espíritus inconscientemente se reconocían y sobre el daño que se habían hecho en vidas anteriores, y que en esa mentalización, una buena práctica tal vez para poder otorgar ese perdón o pedir perdón también por cosas que hicimos de repente en vidas anteriores, y que en esta vida podamos reconciliarnos con personas que tal vez no haya sentido o no conozcamos de por qué nos llevamos tan mal, ¿no? Entonces, nada resiste a la fuerza del amor, ¿no? Entonces, es un caso de cómo podemos practicar el perdón. La curación por el perdón, el tema de salud también, acá ahí nos cuenta un caso sobre una evidencia de cómo podemos mejorar la salud justamente otorgando el perdón
no hacia otras personas. Dice, vamos a leer este caso. Dice, cuando yo trabajaba en el campo de construcciones y estaba edificando una casa para un cliente que se hizo mi amigo, dice, en cierta fecha una persona, tomando conocimiento de mi trabajo mediúnico, me pidió que fuera a ver a su comadre, una uruguaya que sufría bronquitis crónica y debía hospitalizarse quincenalmente, ¿no? Por el tratamiento de esa bronquitis. Atendiendo su pedido, fui a visitarla, vivía cerca de la obra de mi amigo. Cuando llegué a su casa, me recibió cordialmente. Estaba jadeando, se notaba la gravedad del problema que le hacía sufrir. Conversé bastante, realmente estaba necesitada de ayuda. Me mostró una caja llena de remedios y resultados de exámenes negativos. Ya había intentado de todo y consultado a muchos especialistas. Muchas veces las aflicciones físicas, enfermedades o síntomas que tenemos, a veces no existen físicamente esos síntomas, pero médicamente hay casos en que no les logran encontrar cuál es el verdadero motivo, la verdadera razón física de esa enfermedad, ¿no? Y esto es lo que pasaba. Aquel día dice, le apliqué un pase, a partir de ahí todos los días cuando me dirigía a la obra de mi amigo y se pasaba por su casa y le administraba un pase, ¿no? Eso para que pueda aliviarse. Percibí que se trataba de una enfermedad cuyo fondo era psíquico-emocional. Entre tanto, después de 2 semanas de pases consecutivos, no presentaba mejoría, dice, preocupado, consulté a los benefactores espirituales, ¿no? De su manera de medio, pues consulta, ¿no? ¿Qué podía hacer más que para que le asistían en el caso? Y obtuve una respuesta, entonces dice, consulte a su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nelson? Dice, al día siguiente, antes de administrar el pase, conversamos mucho, entonces aproveché en preguntarle. Dice, la señora, ¿tiene resentimiento por alguien? Le pregunta. Y al escuchar la pregunta, su rostro se ruborizó y respondió, mucho resentimiento, ciertamente mucho. Cuando yo tenía apenas 15 años de edad, mi hermano me dio una paliza frente a un joven el cual yo tenía mucha amistad. La humillación que pasé fue enorme. No consigo perdonarlo. Cuando me acuerdo del hecho, siento voluntad de matarlo. Entonces la señora había vivido desde los 15 años hasta su edad actual, hasta adulta, muchos años de resentimiento con su hermano, ¿no? Por esa acción que tuvo cuando era chica, ¿no? Esa vergüenza, esa humillación, y nunca logró perdonarlo hasta la fecha de este momento. Bien, dice, ¿no? Y siempre tenía rabia hasta querer matarlo. Dice, percibí cuánto lo odiaba. Ese era su gran problema. Conversé mucho con ella y acabé convenciéndola de que era necesario reconciliarse con el hermano. Sin embargo, él vivía en Uruguay. Ante ese hecho, solo cabía una alternativa. Nuevamente, como en los otros casos, recurrió a la vieja receta, ¿no? La receta de que le dio a su hijo, que la mentalizara, que le dijera mentalmente que lo amaba, que lo perdonaba por la acción que había tenido cuando eran chicas y que lo abrazaba cariñosamente, y esa práctica le la dijo que le hiciera pues todos los días, diariamente, para con su hermano mentalizado, ¿no? Ella se dispuso a ejercitar el perdón a través de las mentalizaciones y continuó administrándole pasos por algunos días, pero como ya había terminado la obra del amigo, dice, quedó impedido de visitarla, ya no iba más a esa zona y ya no la visitaba diariamente. Dice, pasado algunos meses, su amigo le telefonió pidiéndole que fuera a la obra para orientarlo sobre el tipo de revestimiento, ¿no? Y el tema de trabajo, y quedó sorprendido al ver a la señora, justamente pasando por la casa, ¿no? De la señora que está enferma, quedó sorprendido, dice, verla lavando el jardín con los pies descalzos. Cuando me vio, lloró de emoción y me hizo entrar para contarle su historia. ¿Qué había pasado? Yo hice exactamente todo lo que el Señor me dijo. Dice. Todas las noches, a través de la imaginación, yo me veía delante de mi hermano y la abrazaba. Fue muy difícil, pero yo continuaba hasta que cierta noche, cuando yo sentí que sería capaz de abrazarlo, si realmente estuviera delante de él, fui acometida en una somnolencia extraña y en esa hora vi claramente entrar a una mujer en mi cuarto y decir, mi hermana, usted está curada, tome 2 frascos de emulsión Scott para fortalecerse. Después de narrar lo ocurrido, sonriendo, me mostró el frasco de remedio y afirmó, ya tomé uno y ahora comienzo a tomar el otro. Realmente ella estaba curada, no solo de la bronquitis, sino también del corazón. Entonces vemos que a veces las aflicciones físicas, las consecuencias físicas o síntomas que tenemos pueden tener un origen también emocional, de rencores, de
odios que a veces tenemos sin razón alguna, ¿no? Entonces, muy importante otorgar el perdón o perdonar, ¿no? O a veces pedir perdón a alguien también nos ayuda a mejorar en nuestro estado físico y a curar nuestras dolencias físicas también. Consecuencias por la falta de perdón, vamos a ver un caso, también qué consecuencias podrían pasar si es que realmente no, si las personas no se perdonan o no tienen el perdón. Pues es otro caso que podemos ver en este libro. Cierta vez, dice, un joven me buscó y expuso un problema de su suegro estaba viviendo. Dice, era un caso interesante cuyas causas fueron creadas en esta vida. ¿Qué le contó? Dice, mi suegro es portugués. Antes de venir a Brasil, ocurrió un hecho que trastornó su vida. Él tenía un vecino con el cual vivía una intriga muy antigua. Un día, los dos exaltados se agredieron físicamente. Mi suegro descargó un golpe con el cabo de un chicote y le arrancó una oreja. El amigo fue hospitalizado. Después de recuperado, entabló una acción criminal contra el suegro, una denuncia, ¿no? Que lo condenó a 5 años de cárcel. Después de cumplir 3 años, fue beneficiado por la ley y puesto en libertad. Su odio era tanto que resolvió venir a Brasil para no matar al vecino. Entonces, el señor tenía a su vecino, le arrancó la oreja con un chicote por las disputas que tenían, qué sé yo, y el vecino lo denuncia y lo envía 3 años a la cárcel. Bien, y luego el señor, pues que salió de la cárcel, se viene a Brasil con su yerno para evitar tener más conflictos con el vecino. Dice, oye, él está jubilado y vive conmigo, ¿no? Es decir, el yerno. Todos los días, cuando llega a la calle, de la calle, en un tanto embriagado, entra en la ducha y ahí lo escucho hablando como si estuviese viendo al vecino allá en Portugal, que murió ya hace un tiempo. Dice, ¿no? Percibo que responde de alguna amenaza, pues él afirma todas las veces. ¿Qué cosa? El vecino de allá que le había arrancado la oreja, pues ya había fallecido un tiempo y en la ducha, pues, ¿no? Lo escuchaba decir, yo no tengo miedo de usted, dice, usted está muerto y va a continuar en el infierno. Mi esposa estaba preocupada. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Fundamentando en la experiencia adquirida de los trabajos de la desobsesión, lo orienté, dice, ¿no? En este caso percibimos que el desafecto de su suegro pretende una venganza contra él. Se hace difícil interceder en favor de ambos, pues ninguno de ellos muestra la inclinación al perdón. Yo no puedo exigir que ese espíritu venga hasta nosotros para convencerlo de perdonar a su suegro. Si por lo menos uno de los involucrados solicita la ayuda que necesita, podríamos colaborar en la reconciliación necesaria. Lo máximo que podemos hacer es orar por el beneficio de ellos. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿No? Que este vecino que había fallecido, que le arrancaron la oreja, pues se había convertido en su obsesor del Señor, ¿no? Del Señor que ya habían pasado muchos años, entonces estaba obsesando y ninguno de ellos quería reconciliarse, ninguno, ni el señor que estaba vivo que le había arrancado la oreja, ni el espíritu del agraviado que ya estaba como obsesor y ambos pues lo podía percibir y lo podía, ¿no? Ninguno de ellos quería dar su brazo a torcer. Entonces, este medium, pues, no podía ayudar a menos que alguno de ellos quisiera realmente que ser ayudado, ¿no? Entonces, lo único que podían hacer era orar por ambos. Dice, ¿no? Después de muchos años encontré al joven en una agencia bancaria y oí la narración de los sucesos. El señor no se imagina lo ocurrido, dice. Lo que ocurrió, dice, un día mi suegro estaba caminando por la vereda estrecha de una vía expresa cuando un autobús pasó raspando la calzada y le arrancó la oreja. ¿Cree el Señor que fue el espíritu que se vengó? Entonces, ¿qué podemos pensar de eso, no? Tal vez el espíritu pudo haber hecho algo, ¿no? Alguna orientación sobre el conductor de este ovni, eso que quiso vengarse y pues justamente le hizo lo mismo que le habían hecho, ¿no? Le arrancaron a manera de venganza. Entonces, es muy probable, las mismas circunstancias, dice, lo están indicando. Y ahora él está mejor, dice, le pregunta. Él continúa hablando en la ducha, solo que ahora la conversación es diferente. Él afirma con tal vehemencia que llega a gritar, jamás lo voy a perdonar, quiero que se queme en el infierno. Entonces, realmente le está, le menciona, o si lo llega a escuchar, o sea, el espíritu realmente se vengó también haciéndole lo mismo que sufrió un accidente y que pueda arrancar la oreja. Entonces, ¿qué consecuencias tan drásticas de
falta de perdón, de guardar siempre rencor, de guardar odio entre las personas por algo que se hizo en el pasado, ¿no? Y que a veces esto no, con la muerte no llega a acabar, el espíritu se queda con ese rencor y se puede volver obsesores de las personas que nos quedamos aquí como encarnados, ¿no? Y trayendo siguen estas acciones incluso fatales, ¿no? Delante de los hechos se percibe claramente que el espíritu, después de haberse vengado, despertó en la ignorancia en que vivía, y para rehabilitarse necesita el perdón de la víctima sobre el cual perpetró su venganza. Realmente el cuerpo es la cárcel a la que se refirió Jesús. En él pagamos nuestras deudas hasta el último céntimo, sufriendo las represalias de nuestras víctimas o sometiéndolas a la ley de causa y efecto. Entonces, por lo que decía, ¿no? El señor que quedó vivo todavía y que le arrancaron lo dejan en el accidente con el auto, con el autobús, dice, jamás lo voy a perdonar. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu le estaba pidiendo perdón por la venganza que había tomado, pero sin embargo él no quería, ¿no? Dar su brazo a torcer, no quería olvidar y seguía pues con ese resentimiento, con ese odio. Entonces, por la falta de perdón, dramas como ese muchas veces se arrastran por largos siglos de sufrimiento en el mundo espiritual y por encarnaciones sucesivas donde tendrán que reencontrarse hasta que consigan vencer el odio, transformándolo en perdón y amor, ¿no? Entonces, si es que tenemos esas rencillas, esos odios y no logramos perdonar, no se acaba con la muerte, los espíritus se llevan ese rencor, ese odio y volvemos nuevamente en nuevas encarnaciones y vamos a tener ese mismo encuentro con esos espíritus reencarnados, pues para poder en algún momento transformar ese odio en perdón y amor, para reconciliarse. Ese es el gran objetivo de nuestras vidas, de nuestras siguientes vidas, para poder seguir evolucionando y avanzando en nuestra vida espiritual, ¿no? En algunos casos, a espíritus como estos, cuyo odio se perpetúa a lo largo de las encarnaciones futuras, en determinado momento, es posible que la providencia divina, actuando en favor de ambos, promueva una reencarnación compulsiva en las condiciones de gemelos inseparables, a fin de que vivan una vida sin agredirse mutuamente, como ocurrió, y aún cuando ocurren en muchos casos bastante conocidos en el mundo entero, ¿no? Entonces, la providencia nos puede mandar con personas que a veces no nos reconciliamos vidas tras vidas, nos pueden mandar como hermanos, incluso hasta como gemelos o siameses, gemelos inseparables, ¿no? Para que no nos hagamos daño mutuamente y logremos ese perdón. Entonces, muchas veces se puede ver cuando vemos así hermanos inseparables o siameses, esos casos, pues puede ser que esas personas hayan sido enemigos muy arduos en vidas anteriores y que Dios, la providencia los mandó juntos para que puedan cuidarse y amarse en esta vida y perdonarse las acciones que tuvieron en vidas pasadas, ¿no? Bien, los casos que podemos ver. Y así este libro nos habla de varios casos que podemos ver, ¿no? Bueno, ese es un caso que podría pasar si es que no practicamos el perdón. Entonces vamos a ejercitar el perdón. Perdonar es menos difícil que pedir perdón, dice. Para perdonar basta un poco de comprensión, pero para pedir perdón se necesita una dosis muy alta de humildad, ¿no? A veces hacemos algo y queremos pedir perdón y no podemos, nos sentimos cortos, pues debemos ser bien humildes para poder pedir perdón por lo malo que pudimos haber hecho a alguien en algún momento. Reconocer el error, disculparse y repararlo es una de las actitudes más nobles del ser humano. Algunos creen que actuar de esa forma es rebajarse, entre tanto, ese pensamiento solo prevalece en la mente de las personas víctimas de orgullo y de vanidad. Aquellos que tienen el coraje de retratarse, ¿no? Experimentan un bienestar tan grande que por sí solo vale por todo el esfuerzo emprendido. Bien, entonces debemos ejercitar siempre el perdón y también pedir perdón por las cosas que hicimos. Experimente, si usted algún día ha ofendido o despreció a alguien, ¿no? Entonces hay que experimentar también poder pedir perdón. Échese en un lugar confortable y si puede coloque una música, ¿no? Que relaje o orquestada o que le pueda, o que le guste, que le pueda relajar y converse mentalmente con esa persona. Hagamos esa práctica de pedir perdón mentalmente, imaginándola en su presencia, ¿no? Use estas palabras que fueron escritas en un mensaje. Hay un libro, dice Pedazo de Estrella, que fue dictado por diversos espíritus, ¿no? Las que transcribió a continuación. Hay una pequeña oración final que vamos a hacer, que podemos hacer también para poder pedir perdón. Vamos a leer esta oración de este libro. Dice: perdóname si en mi ignorancia yo te herí. Tal vez haya sido un crítico muy severo,
deteniéndome solamente en la observación de sus errores y fallas, olvidando las enormes cualidades que usted posee. Tuve ojos para ver la astilla en usted sin percibir la viga empañándome la visión. Reconozco en mí alguna de las debilidades que encontré en usted, por lo tanto, nunca podría haber lanzado la primera piedra. Comprendo ahora que todos estamos matriculados en la escuela de la vida en condición de eternos aprendices y que somos pasibles de errores y fallas. Por eso mismo te pido, perdóname. A partir de hoy te reconozco, alma querida de mi corazón. Tal vez usted aún no consiga perdonarme, y con razón, pero tengo la certeza que el abogado divino me va a absolver, porque en estas palabras coloqué toda la fuerza de mi corazón arrepentido. Guarde la certeza, alma querida, que en mis oraciones le envuelvo con especial cariño, y cuando no pueda exaltar sus cualidades, sabré callar las debilidades que usted y todos nosotros aún poseemos, y que solo el tiempo podrá borrarlas en nosotros. Sueño poder abrazarle un día y en un clima de fraterno entendimiento, lavar nuestras diferencias con las lágrimas del perdón. Ruego a Dios que usted encuentre la paz y la felicidad que desea, así como con esta actitud encontré la paz y la felicidad que tanto necesitaba. Que así sea. Bien, entonces esa es una pequeña oración y que usted puede practicar, cada uno de nosotros podemos practicarlo si queremos pedir perdón a alguien que hemos ofendido y tal vez no podemos tenerlo por alguna circunstancia delante de nosotros, pero lo podemos hacer mentalizando, ¿no? Mentalmente en cuando estemos solos, con música de relajación o estemos cómodos y hagámoslo frecuentemente todos los días, van a ver que se van a sentir mucho mejor y en algún momento se pueden reencontrar con esa persona si todavía está encarnada, ¿no? Y puedan reconciliarse y realmente pedir perdón, ¿no? Y si ya no está encarnada, si ya pasó al otro plano, pues con los espíritus nos podemos reconciliar también de esa forma, ¿no? Y aquí donde dice la frase alma querida, podemos reemplazar esas palabras por el nombre de la persona a la cual estamos pidiendo perdón. Bien, hermanos, esa es básicamente la charla que quería mostrarles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta, podemos pasar algunas preguntas, ¿no? Con respecto a esos temas. El libro en el cual me basé, bueno, los primeros pasajes del Evangelio, el capítulo 10, y el libro El Perdón de Nelson Moraes, que fue orientado por el Espíritu Aulus. Este libro lo vamos a pasar a Nacé también para que lo coloque en la biblioteca y lo puedan descargar y puedan leerlo también en forma completa. Muchas gracias a todos por su atención y tengamos pues una buena noche. Pasamos con lo siguiente con Ana C. Gracias. De ustedes tiene alguna pregunta, desea participar, decir algo al respecto de la charla. Rosalía. Ok, te escuchamos, Rosalía. Gracias, Giancarlo, por tan interesante charla. Estuvo fabuloso porque has abarcado el tema en todos sus aspectos y nos has dejado muy claro todo lo que significa el perdón, ¿no? Y sobre todo recalcar que la doctrina espírita nos enseña a no sufrir, porque justamente en nuestra familia, en nuestro entorno, nos encarnamos justamente porque tenemos rivalidades con las personas de nuestro entorno. Entonces no es difícil ver enemistades entre hermanos, ¿no? Y a veces inexplicables odios entre hermanos, a pesar de que son hijos de padre y madre, ¿no? Entonces, en esta familia a veces se dice, pero no entiendo por qué se odian tanto, hasta se siente a veces el deseo de que uno quiera eliminar al otro, ¿no? Un odio tan agresivo, tan fuerte, incomprensible, pero que la doctrina espírita nos los explica con la ley de causa y efecto, ¿no? Porque esos odios a veces hasta en niños de una sola parte, ¿no? He conocido un caso de estos que te estoy comentando cuando uno de los hermanos
odia al otro y el otro no se explica por qué. Y desde muy pequeños fueron creciendo uno sin explicarse el odio del otro hermano, pero gracias a la doctrina espírita se podría explicar este caso, ¿no? Que es una ley de causa y efecto que nos hace entrever que estos dos hermanos en alguna otra existencia han venido y han tenido algún problema muy serio, ¿no? De odio y que no se han podido reconciliar, por eso viven en la misma familia, pero a pesar de ello, al desconocer la doctrina espírita, justamente la ley de causa y efecto no se lo explica. Ni siquiera la persona que odia, y como tú has manifestado, esta persona que odia también sufre, ¿no? Sufre porque no puede entender ella por qué tiene ese odio hacia la otra persona, ¿no? Entonces ahí tú muy bien nos has explicado la ley de causa y efecto, ¿no? Que es una enemistad de vidas pasadas y que si en esta vida no se logra limar esta aspereza, pues va a seguir por existencias y como tú lo has manifestado, pueden venir como hermanos mellizos, gemelos, en fin, ¿no? Inclusive el odio es tan grande como también lo has abarcado tú sobre la salud. Esta persona que odia tanto pasó por un cáncer, ¿no? Porque es tanto el odio que siente que ya le afectó su salud. En este caso, ¿cómo se daría la reconciliación, Giancarlo? ¿Qué podrías tú sugerir para esta reconciliación? Bien, bueno, el tema del odio es bien grande. Primero tiene que ver la persona, ¿no? Que tiene que entender de que eso no le va a llegar a nada bueno, ¿no? Como tú mencionas mismo, afecta su propia salud, ¿no? Eso es lo primero que cada uno tiene que entender. Y bueno, si es que de repente a veces no pueden, o les es difícil encontrarse personalmente con esa persona que odian tanto, lo pueden hacer, ¿no? En forma espiritual, ¿no? Mentalizando, como lo mencionábamos en el ejemplo, en la charla, pero tiene que ser de corazón, ¿no? Realmente uno tiene que, al momento de perdonar, uno tiene que olvidar, se podría decir, todo el daño que nos hicieron, ¿no? O la acción que tuvimos contra nosotros, dejarla de lado. Es prometerse a uno mismo que eso simplemente no lo vas a usar en contra de nadie, ¿no? O de esa persona, eliminando cualquier tipo de sensación de venganza o de querer resarcirte por ti mismo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Creo que el primer paso es que nosotros mismos debemos aprender a reconocer que lo que podemos pasar en esta vida pues puede ser producto de algo que hicimos en vidas anteriores también, ¿no? Entonces, es lo primero que cada persona debe entender y que de ahí parte el perdón, ¿no? El perdonar es como dicen, ¿no? En el Evangelio, es olvidar las ofensas que tuvimos en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero para que cada uno podamos practicar el perdón, ¿no? De cualquier persona que pudiéramos haber tenido alguna acción, ¿no? Gracias, Giancarlo. Y justamente enseñar la doctrina, ¿no? Por eso justamente que te alivia ese sufrimiento, porque si tú desconoces realmente que existe la reencarnación y que has podido tener una vida anterior donde el que es ahora el agredido ha sido el agresor de otra época, de otra vida, ¿no? Entonces eso sería bastante importante, ¿no? Gracias, Giancarlo, muy amable. Gracias por tu participación, Rosalía. ¿Alguien más desea participar o hacer alguna pregunta a Giancarlo? Carmencita. Ana, sí. Sí, te escuchamos. Sí, una pregunta a Giancarlo, al escuchar tu exposición tan clara, muy didáctica, entendí esto, que para ejercer el perdón
Y tener esa capacidad de perdonar es solamente desearlo, ¿no? Sentirlo y desearlo. Y creo que lo más importante es, aunque no tengas a la otra persona, a la parte contraria, con el deseo también del perdón, suponte que no lo acepte, no desea, o su actitud intransigente no permite una cercanía, sea de parte de uno, si el deseo es sincero, se puede lograr perdonar, ¿no? Se puede lograr eso, ¿no? Hacer como en PNL nos enseñaron, si no me equivoco, la silla vacía, ¿no? O sea, lo veo al frente y le digo todo lo que tengo que decirle, ¿no? Decirle con verdadero sentir, ¿no? Entiendo que así puede funcionar el perdón, ¿no? Quisiera que eso me lo ampliaras, Giancarlo. Gracias. Muy bonita tu charla, muy bonita. Gracias. Sí, en realidad sí, es básicamente como mencionábamos al inicio, no es el perdón de corazón. Y como tú dices, a veces por diferentes circunstancias, a veces no puedes tener acercamiento con esa persona, de repente que te agravió, y si tú quieres otorgar ese perdón, lo puedes hacer como la práctica que hicimos, ¿no? En la charla, mentalizarlo, pedir realmente que te perdone o perdonar a esa persona también. Porque el perdón, como lo mencionan, tiene muchos beneficios tanto para el que agravia, para el agresor, como la persona agraviada, pero nosotros perdonando lo que nos hicieron, el beneficio mayor es para nosotros mismos, porque nos va a dar la tranquilidad, nos va a dar la paz a nuestro corazón, a nuestro espíritu, ¿no? A nuestra alma, y que nos va a ayudar pues a ser mejores cristianos, a ser mejores espíritas, ¿no? Y eso nos va a permitir pues irnos tranquilos, ¿no? En el momento que nos vayamos, nos toque partir de esta vida, y nos vamos a ir tranquilos y vamos a poder ir avanzando en nuestra evolución espiritual, ¿no? Entonces, como tú dices, eso puede funcionar, ¿no? Y funciona realmente, lo hemos visto en muchos casos también, ¿no? Gracias por tu participación, Carmencita. ¿Alguien más desea hacer alguna participación o pregunta? Yo, Ceci. Escuchamos, Chibi. Giancarlo, en primer lugar, quería agradecerte por esta charla. Ya la había escuchado la primera vez que la hiciste. Me pareció buenísima. Y te agradezco mucho que la hayas hecho, porque ahora la podemos compartir con muchas más personas. Y concuerdo con Rosalia, que dice que ha sido muy clara, ha tocado absolutamente todos los puntos que se deben de tocar en relación al perdón y en las leyes divinas, ¿no? En virtud de esto, te quería hacer la siguiente pregunta, ¿no? Si bien es cierto, nosotros venimos con el velo del olvido y no recordamos qué es lo que hicimos en vidas pasadas, muchas personas que no conocen la doctrina espírita se preguntan por lo general, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me ocurre esto a mí si yo nunca le hice daño a nadie? Teniendo en cuenta solamente la vida presente, de la cual tienen memoria. Y se ven en situaciones dolorosas en muchas ocasiones, o sea, una vida llena de sufrimientos, de dolores que en esa vida no advierten haberlas provocado, ¿no? Pero sin embargo hay personas que vemos que vienen sufriendo desde que son pequeñas y no encuentran una respuesta. ¿Qué les dirías tú a todas esas personas que no conocen la doctrina espírita, pero que sin embargo desde que vinieron a este mundo sufrieron, y que muchas veces ese dolor que por las experiencias adversas que probablemente haya programado para poder cancelar, les produce un sufrimiento que los alejan del perdón? ¿Cómo tú los motivarías a ellos para que entiendan que todas estas cosas que pasamos tienen una razón, y que está, bueno, como no tiene conocimiento y que muchas veces tiene el estereotipo de que el espiritismo tiene otra connotación, el que vulgo le da y que realmente no es el que es,
¿qué le dirías tú? ¿Cómo los invitarías a trabajar en el perdón y en reconocer que todo lo que ocurre tiene una razón de ser? Esa vendría a ser mi pregunta, porque yo sé que tú tienes la respuesta por esta charla tan bien elaborada que has hecho y te lo agradezco. Sí, yo creo que, bueno, hay muchas personas que no conocen, ¿no?, la doctrina y desconocen justamente las leyes naturales. Nosotros como espíritas, pues podemos irles enseñando, ¿no?, parte de lo que es realmente, ellos reconocen que no lo entienden. Y creo que es una forma de poder esclarecer de repente, ¿no?, la forma de cómo ellos puedan ver la vida y también de que puedan entender tanto el sufrimiento que están teniendo en esta existencia y que eso es parte de lo mejor que va a venir después, ¿no?, en su vida espiritual. Motivarles un poco, yo creo que inicialmente en los beneficios que trae el perdón, ¿no?, en la tranquilidad que ellos puedan tener en su alma, en su espíritu, a pesar de que puedan estar viviendo muchos pesares, tal vez, que el perdonar nos trae un beneficio muy grande en cuanto a la tranquilidad para nosotros mismos, ¿no? O sea, para lo que es Disculpa, nuestro Giancarlo, espíritu y nuestra disculpa, alma. por favor, alguien tiene el micrófono abierto, no nos deja escuchar bien la respuesta, por favor. Disculpa, ¿Sí? Giancarlo, puedes continuar. Sí, y eso creo, ¿no? Es poder motivarles a que el beneficio es muy grande para cada uno de nosotros cuando perdonamos, ¿no? Particularmente, yo he tenido muchas ocasiones en las cuales se me hizo daño en algunos momentos de mi vida, ¿no? Sin embargo, he podido, inclusive de antes de conocer la doctrina espírita, pues he podido siempre poder perdonar, ¿no? Poder perdonar estas acciones sin buscar ningún tipo de venganza. Entonces, creo que eso me ha servido también para poder, creo, orientar este tema, ¿no?, que me marcó bastante, creo yo, por todas las cosas que viví también anteriormente. Y parte de mi experiencia lo que puedo mencionar es que uno vive tranquilo, ¿no? Vive tranquilo, siempre tiene esa tranquilidad, esa paz de no tener ese conflicto con uno mismo, ¿no?, en el interior, que nos puede llevar no solamente a temas o a problemas tal vez emocionales, ¿no?, o malestares, sino también podría complicarse y dar algunos problemas también físicos en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la recomendación que podríamos darle tal vez a las personas que puedan estar viviendo de esta forma, ¿no?, algunos pesares y que no lo entienden y que no conocen la doctrina, para poder motivarles a que puedan perdonar también, ¿no?, de repente algunos daños que se le haya hecho y eso les va a servir, ¿no?, mucho en su vida, en su tranquilidad y en su salud también, ¿no? Gracias, Silvia, por tu participación. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o participación? Sí, Eliana, te escuchamos. Bueno, la charla ha estado muy bonita. Gracias, hermanito, porque nos ayuda y nos nutre mucho más, ¿no? Yo ya no tengo sentimientos tristes y como a Nacer en algún momento le conté, mi papito no hizo las cosas bien con nosotros, ¿no? Mi papito yo asumo como que hizo cosas que yo sé que son desagradables, ¿no? Y ya no me duelen a raíz de la espiritualidad. Eh, Disculpe por lo que voy a decir, mi papito abusó de mí muchos años, y no solo de mí, de muchas niñas, primas, vecinas, todas niñas. Eh, yo traté de perdonar antes. Eh, lo atendí, porque soy hija única, lo atendí hasta el día que él falleció, pero siempre guardaba una tristeza en mi corazón.
a raíz de la espiritualidad, que yo los he conocido a ustedes, y más con las clases, creo que es una nutrición muy buena el leer, porque a veces en cada tristeza que yo podía tener, abría el libro del Evangelio y encontraba algún mensaje. Yo, como en algún momento he estado pensando mucho en mi padre, porque uno siempre piensa cómo estará, ¿no? ¿Qué estará pasando? Y créanme que a través del perdón, que sé que es importante, incluso se los digo así de corazón, estoy dispuesta a quizá volver a pasar la vida que he llevado para que mi padre haga las cosas bien o para que él mejore, porque yo sé que a pesar que es un espíritu que se ha equivocado y que ha hecho las cosas mal, yo sé que estoy dispuesta yo a ser un instrumento para que él pueda avanzar, ¿no? Yo sé que de repente, no sé, es algo loco, no sé, pero yo lo siento así, ¿no? Que estoy dispuesta para que él avance, que lo ayude, porque yo amo mucho a mi padre y lo voy a amar siempre, ¿no? Con respecto a mi mamá, por ejemplo, ella es muy difícil también. Ella es difícil, a veces es un poco dura, y yo siempre pensaba que no me quería. Y la verdad que cuando he conocido la espiritualidad y el saber y el leer y los consejos también de Anacé, que en algún momento a veces le he hablado, he aprendido a amar a mi madre así, como es. Si me dice algo, sé que debo perdonarla, ¿no? De repente no está haciendo bien, pero simplemente callo y ahora la abrazo y le digo, mamá, te amo, ¿no? Y de verdad que me baja bastante toda tristeza que de repente me pueda hacer sentir. Y yo me siento en paz porque sé que los amo, que también yo estaré pagando cosas que habré hecho antes y sobre todo eso, no sé, yo he entendido que yo estoy pagando cosas. Y, y el perdonar, la verdad que ahora me mantiene en paz, ¿no? Son muchas cosas que yo he encontrado en la espiritualidad. Rosalía me vio llegar al centro espírita Francisco de Asís, donde nos conocimos, y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Incluso cuando me hacían los pases yo me la pasaba llorando, ¿no? Y he aprendido mucho de eso, ¿no? Y me parece muy importante el perdón. Gracias. Gracias, Eliana. Gracias por abrir tu corazón. Y gracias por ser como eres también. ¿Alguien más desea hacer alguna participación? Evita. Te escuchamos, Evita. Buenas noches, hermanito. ¿Qué tal? Ya me gustó volver a escuchar tu charla. Recuerdo que la pedí, pedí que la repitieras en la entrevista tan bonita que tuvimos. Y realmente la recordé mucho desde la vez que la diste, y al igual que la opinión de todos, es muy aleccionadora, es volver a reflexionar, porque a veces en el día a día uno, a veces como humanos que somos, a veces estamos muy predispuestos tal vez a juzgar, muy predispuestos tal vez a criticar, inclusive en esta situación hasta política que estamos pasando con estos temores tan grandes, juzgamos obviamente también, ¿no? Y es difícil mantener o tener en el corazón la predisposición para perdonar algo que hasta podemos pensar que estamos en peligro, ¿no? Entonces es una situación muy difícil. Yo analizo siempre cuando a veces yo escuchaba a algunas personas en la vida, cuando estás en el trabajo, en la escuela, qué sé yo, en el día a día, uno puede escuchar a las personas que dicen, yo te perdono pero no olvido, ¿no? Eso lo hemos escuchado muchas veces. Y a veces uno crece pensando que, bueno, está bien, yo perdono, pero no olvido.
Y ese es un concepto equivocado, obviamente, porque si no estás olvidando, no estás perdonando, ¿no? Y a veces pensamos que de pronto no devolviendo el mal a la persona que te hizo, ya perdonaste. Pero no, porque yo pienso que ahora, a estas alturas, cuando ya conocí la espiritualidad, entiendo que perdonar va más allá que simplemente decir, bueno, mira, no te voy a devolver mal con mal, sino que también tratar de curar nuestro corazón y hasta tratar de sentir cariño por esa persona, que pienso que es muy difícil, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros hacemos eso, perdonamos, pero dejamos a la persona en su lugar, o sea, ponte, ya no nos acercamos a esta persona, sobre todo si no hay necesidad de convivir con alguien, porque de pronto si convives con esa persona hasta puede ser casi más fácil tratar de mejorar la convivencia, ¿no? Pero hay personas que te han hecho daño y que tú las mantienes lejos y bueno, ya te perdoné, ¿no? Pero igual tú sientes eso de que, mira, mejor si no te veo. No sé si me comprenden lo que te estoy diciendo, ¿no? Y esa situación es así, muchas veces es así. Entonces nosotros lo que debemos hacer, supongo, es esforzarnos por tener misericordia, cariño, buscar de pronto, no sé, la justificación que podría ser, tal vez te hice mal en esta vida o en una vida anterior, o buscar también reconocer que de repente nosotros hemos sido también lo que hemos generado, un daño, un dolor a una persona. Entonces, es todo un contexto, es todo un concepto, Giancarlos, para poder otorgar el perdón, pero también ser perdonados. Es importante también eso, ¿no? También ser perdonados y reconocer lo que podamos estar haciendo mal y pedir perdón de corazón y mejorar, porque de pronto podemos estar pasando pidiendo perdón, pero seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces ya no es un perdón legítimo. Entonces, Giancarlito, yo te agradezco porque, bueno, volvimos a escuchar tu charla tan bonita y, como digo, nos ha llevado a la reflexión nuevamente. Siempre es bueno reconocer, siempre es bueno recordar, refrescar la memoria. Eso es importante. Gracias, Giancarlito. Gracias. Gracias por tu participación, Eva. Vamos a Silvia que quiere participar nuevamente. Te escuchamos, Silvia. Espérense un segundo. El micro. Ahora sí, ya el micro estaba fallando, no me estaba abriendo. Bien, mi intervención es básicamente para Eliana, ¿no? Podemos ver a través de tu testimonio el poder del perdón, el poder sanador del perdón, porque estamos viendo en ti una persona que está constantemente tratando de mejorar, que lo único que quiere a todo momento es dar y entregar amor. Y eso es porque tienes tu espíritu limpio, porque estás en paz, ¿no? Ese es el poder sanador del perdón después de tanto dolor y tantas situaciones que has pasado. ¿Por qué te lo digo? Yo justamente quería hacer un paralelo y contar brevemente la historia de una amiga mía, a la que yo quise mucho porque me ayudó muchísimo en un momento determinado. Era una persona que era muy alegre, ella era de la selva. Ella, donde quiera que fuera, donde quiera que llegaba, era una castañuela, muy amorosa, muy alegre. Y en un momento de mi vida en la que yo era muy gris, estaba muy triste, ella se dio cuenta y me ayudó, empezó a conversar conmigo, fuimos a una terapia, luego hicimos una terapia de regresión, y era una especie de situación en la que tú ponías la pantalla en blanco, o sea, imaginabas una pantalla en blanco y veías pues una situación en la cual había sido dañada, ¿no? Y en esa terapia ella recordó que había sido atacada por su papá y nunca, ella lo había guardado en su memoria, ella lo escondió y no lo sacó nunca, ¿no?
y en ese momento se acordó. Para entonces, cuando se acuerda, ya era una mujer que tenía más de 40 y tantos años. Era mayor que yo. Yo en ese entonces tendría 20 y tantos, ella tendría 40 y tantos, ¿no? Y ella, cuando tomó conciencia de lo que había ocurrido, fue a buscar a su hermana y a su hermana le preguntó, ¿no? Y su hermana le dijo que sí, que esas cosas pasaron, ¿no? Y fue a buscar al padre y el padre estaba mal, anciano, muriendo, y ella le gritó que cuánto daño le había hecho. Y decidió irse del país y olvidar todo, ¿no? Se fue. En eso, se fue cuidando a unas niñas, y un día que le estaba poniendo el zapatito a una niñita, la niñita le estiró el pie así nada más y le golpeó el seno. Inmediatamente se formó un bulto. Ese bulto devino en un cáncer que fue muy, muy agresivo, y en cuestión de un par de meses ella vino ya para irse, porque hizo metástasis, ¿no? En ese proceso en el que ella estuvo tratando de curarse y que no se veía mejoras ni nada, cuando ya eran sus últimos momentos, nosotros estábamos pendientes, ¿no? Porque estaba muy cerca de donde yo vivía. Íbamos, veníamos, y en una de esas llega una hermana, una amiga que era evangélica, y le dice: Luces, amiguita, tienes que perdonar. Si debe haber algo muy doloroso en tu vida que no has podido perdonar. Tienes que perdonarlo, porque si no, por eso te has enfermado. Tienes que perdonarlo, porque si no, no te vas a ir en paz y ya vas a ir al encuentro de Dios, y tú no puedes ir con ese dolor y con esa mancha de no haber perdonado. Fuera lo que fuera, tienes que perdonar, pero por ti. Y ella seguía diciendo, estaba mal, y decía que no iba a perdonar nunca porque fue terrible lo que le hicieron, ¿no? Estaba todo en ese proceso, ya las últimas, ya. Cuando nuevamente, casi llorando, le dijimos que por favor, que lo hiciera por ella, y ella dijo: sí, yo no me quiero ir, ya sé que me tengo que ir, no me quiero ir al lado de Dios. Así, y quiero perdonar. Y en ese momento perdonó, y a los pocos minutos se fue. ¿A qué hago el paralelo, no? Al poder sanador del perdón. Nosotros podemos enfermarnos, pueden ocurrirnos un montón de cosas, porque el odio, el rencor que se genere, ya sea por una situación que nos hayas hecho, es como si tuviéramos una daga, y lejos de sacarla, que seguimos dando vueltas, y lo único que se daña más es aquel que sufre el dolor, el que no se libera. El perdón es liberador. Te liberas en primer lugar tú, como bien han dicho hace un momento Giancarlo, Eva, Rosalia, todos. Pero en este paralelo, a propósito del testimonio de Eliana y de lo que les estoy contando de mi amiga, que es algo que cada vez que me acuerdo me emociona, porque lo viví, tenemos una prueba latente de que estamos llamados a perdonar. Todos los sufrimientos y situaciones que estamos pasando, probablemente, si no son en esta vida, obedecen a algo que ocurrió antes. Si nosotros somos conscientes de que tenemos una sola, pero muchas existencias, somos conscientes de que estamos llamados a progresar, nuestro primero deber es revisar nuestro interior y tratar de perdonar. Perdonar para liberarnos en primer lugar. Perdonar porque no sabemos qué hicimos en otra vida tampoco. Y de repente también merecimos un perdón de alguien. Entonces nos toca a nosotros perdonar. Estas dos historias, el testimonio de Eliana y la historia que les cuento de mi amiga, son ejemplos de lo que ocurre cuando uno perdona y se libera y trata de mejorar y trata de disfrutar de la vida y se llena de amor. Y de lo que ocurre cuando el dolor se convierte en un sufrimiento
que no nos permite conectar con las leyes divinas, como vendría a ser la ley de causa y efecto, aceptar con resignación las pruebas y avanzar. Pero al seguir con el dolor, con el rencor, no sintonizamos con eso, porque el dolor lo convertimos en un sufrimiento que no nos permite conectarnos con Dios, con el cancelar algo, con el avanzar, conectarnos directamente con las leyes divinas. Eso era lo que les quería decir a propósito de lo que escuché ahorita del testimonio de Diana, que te mando un abrazo y un beso, corazón. Te quiero mucho. Gracias, Silvia, por tu participación y compartir ese caso con nosotros. Bueno, Gracias, Silvia. Yo te quiero mucho, Silvia. Gracias. bueno, para terminar, que ya estamos bien avanzados en el horario, felicitar a Giancarlo. Giancarlo, te felicito por la charla tan esclarecedora, tan bien llevada, que nos ha llevado a todos a reflexionar al respecto de este tema que siempre debe estar latente en nuestro día a día, porque realmente es el perdón el que nos libera de enfermedades, nos libera del orgullo también, porque pienso yo que el orgullo es lo que no nos permite, ya que el orgullo se ramifica al odio, se ramifica al rencor, a la ira, en fin, a tantas cosas, a tantas situaciones que nos lleva el orgullo. Entonces vamos a trabajar un poco eso para que no caigamos en el dolor y ese dolor se convierta en enfermedad. Y perdonemos y siempre que nosotros perdonamos, también debemos, así no aparentemente no tengamos culpas, pidamos perdón también, porque como hemos quedado claros en esta charla, puede no ser de esta vida, sino de vidas antecedentes, de existencias antecedentes en el que vamos llevando como una cadena de vaivén esos rencores con otras personas, esos odios, ese deseo de hacerse mal, lo llevamos de una existencia a otra. Entonces, siempre que otorguemos un perdón, pidamos perdón así, estemos totalmente eh, así ciertos de que nosotros no hemos hecho nada. De repente no fue en esta vida, sino fue en otra. Y acabemos con esas cadenas de odio. Trabajemos bastante el orgullo y a liberarnos con el perdón. Nada mejor que el perdón. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar a lo siguiente.